Pues muy buenos días y buenas tardes a todas y a todos, a todes. Pues el día de hoy se celebrará el primer encuentro virtual de mujeres trans del norte de la República Mexicana, un encuentro que se celebra a propósito del primer aniversario luctuoso de nuestra compañera Mireya Rodríguez Lemus, quien desafortunadamente fue víctima de transfeminicidio el año pasado. El propósito de este encuentro es continuar con la obra que ella nos dejó, ya que ella fue la organizadora de los encuentros de mujeres trans de Chihuahua, de los cuales se celebraron dos ediciones antes de la pandemia. Y pues en esos encuentros justamente se acostumbraba a que dialogaran autoridades, activistas, defensores de derechos humanos, organismos defensores de derechos humanos, entre otros. A propósito de esos encuentros, el objetivo era pues lograr estos diálogos y generar líneas de acción y propuestas en materia de políticas públicas. Y de estos encuentros justamente derivaron algunos cambios a bando municipal del municipio de Chihuahua, así como la instauración de un programa de salud específico para las mujeres trans trabajadoras sexuales del municipio. Este encuentro fue desarrollándose y fue incrementando su posibilidad de alcance, primero con chicas trans trabajadoras sexuales de otros municipios de Chihuahua y en su última edición con chicas trans de otros estados de la República. En este caso, en aquella ocasión participaron mujeres de la región de La Laguna, de Torreón y de Durango. En esta ocasión, pues siguiendo ese espíritu y debido a las cuestiones eh, sanitarias, no se puede celebrar el encuentro de manera presencial, pero pues se ha convocado a mujeres trans que tienen trabajo en defensa de derechos humanos de diferentes estados de la República del Norte, participarán de Nuevo León, de Tamaulipas, de Sonora, de Chihuahua, así como autoridades judiciales del estado de Chihuahua y organismos internacionales. Todo esto a propósito pues, de seguir discutiendo sobre una situación que es una realidad en nuestro país, que es que hay demasiada violencia y vulneración de los derechos humanos hacia las personas trans, ¿no? Que México es uno de los países donde mayores índices de violencia se registran en contra de ellas y donde a pesar de los avances de reconocimiento de la identidad de género en varios estados y que se ha estado incrementando de manera notable en el último año, pues aún así todavía en la mitad de los estados del país hace falta hacer modificaciones a las leyes locales para reconocer este derecho, así como otros, ¿no? Como sería la tipificación de los transfeminicidios, algunos otros pendientes en la agenda en materia de derechos humanos. Entonces, pues ese es el objetivo de estar aquí esta mañana tarde, dependiendo dónde nos situemos, ya sea en Chihuahua o en otras partes del país. Y bueno, pues en conmemoración de este desafortunado suceso de hace un año y retomando ese espíritu de trabajo, pues damos pie al inicio de este encuentro virtual. Entonces, sin más por el momento, pues me permito presentarles a Rochelle Terranova, quien será la moderadora de este encuentro y quien pues estará con ustedes a lo largo de esta mañana. Muchísimas gracias, Leo querido. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas y a todos los que nos encontramos reunidos aquí. Desgraciadamente, siempre en últimas fechas nos reúne la tragedia, la desigualdad y los crímenes de odio que siguen existiendo para nosotras, las personas trans. Y de igual manera es muy importante siempre estar generando estos foros de ayuda, de debate, de impulso, de seguir en la lucha. Y como primer punto, el tema a tratar es la oportunidad de aplicar el protocolo de la diversidad sexual y el acceso a la justicia de las mujeres trans. Y para este importante tema tenemos a una gran personalidad, un ente que ha sido una herramienta, será por el trabajo que ha hecho a través de tantos años, y me refiero
a la juez María Alejandra Ramos Durán. Ella es licenciada y maestra en Derechos por la Facultad de Derechos de la Universidad Autónoma de Chihuahua y ha realizado estudios de posgrado en Derecho Penal en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, con diplomado en Derecho Judicial por la Universidad Austral, especialidad en litigio estratégico interamericano y universal. Candidata a doctora por la Universidad Autónoma de Chihuahua en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Así es que vamos a escucharla y que va a ser, yo creo, un buen inicio para que sigamos todos en este derrotero de lucha. Adelante, jueza. Rochelle, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, a todas las organizaciones que se hacen cargo de este evento y al CEDEM que nos presta su casa desde donde estamos transmitiendo a distancia. Bien, lo primero que yo les comento cuando me invitan a hablar con relación a temas de la diversidad sexual es que tenemos que empoderar a los funcionarios, a las funcionarias públicas que forman parte de la diversidad sexual para que sean quienes se sienten en estas mesas. Yo me siento muy honrada y voy a estar con ustedes siempre que me lo pidan para intentar fortalecer la garantía a la igualdad, porque este es uno de mis compromisos institucionales, la igualdad con relación a todos los grupos vulnerables. Pero sí creo que así como las feministas exigimos que cuando se hable del aborto solamente estemos en las mesas mujeres porque es nuestra decisión, yo quiero decirles y he platicado con algunas personas en donde creo que no solamente es importante que estemos personas aliadas, que haya personas de la diversidad sexual, especialistas en estos temas desde las instituciones, que hablen de esta problemática tan grave que flagela la igualdad. Y vamos a centrarnos en el tema. Los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien es cierto, no son obligatorios por sí mismos, de acuerdo a la forma de creación, a la manera en que fueron construidos. Esto es porque no son una norma a través de un proceso que se conforma a través de un proceso legislativo. Eso no quiere decir que en muchos aspectos no sean vinculantes. Y quiero expresar por qué. Porque estos protocolos son tendentes a establecer mecanismos para garantizar ciertos derechos y en la mayor medida para garantizar la igualdad. Y ese deber deriva de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Universal de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y en la medida en que no se observe la manera en que el protocolo explica cómo garantizar la igualdad frente a una categoría sospechosa específica, entonces el Estado mexicano incurre en responsabilidad. Entonces, el protocolo no es una norma, el protocolo no establece consecuencias para su incumplimiento, pero sí, el no seguirlo puede acarrear responsabilidades para el Estado mexicano. Ahora, el protocolo para juzgar en casos que involucran personas de la diversidad sexual no fue el primero que brindó herramientas útiles para las personas en esta situación. El primero fue el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ya nos hablaba de lo que son las categorías sospechosas o rubros prohibidos de discriminación. Esto es, personas que corresponden a grupos sociales que históricamente han estado en desventaja. El gran aporte que hace el protocolo de la diversidad sexual es enfocarnos directamente en ese punto y establecernos cuáles son cómo opera el orden social patriarcal en función del cual las personas están desventajadas por razones de género. Es decir, un orden social
que se centra en la figura de el ser masculino en sentido sexual, que es hombre, que es adulto, que no tiene discapacidades, que no es adulto mayor, que no es indígena, que no es migrante y que tiene cierta religión, en nuestro país entendamos católico. Todo lo que no encuadra en esto, entonces son personas vulnerables. Entiéndase las mujeres, entiéndase con mayor medida las mujeres trans, entiéndase con mayor medida las mujeres trans que son niñas o que son adolescentes, entiéndase las mujeres trans, niñas, adolescentes y además que forman parte de un miembro comunidad afrodescendiente o bien originaria. Entonces, entendemos a través de este protocolo cómo se mezclan o cómo se funcionan toda esta serie de vulnerabilidades que deben ser analizadas. Y luego nos da una serie de elementos para determinar lo que biológicamente está dado y lo que sexualmente está dado. Esto es cómo puede haber o cómo no hay una dicotomía entre hombre y mujer y cómo en realidad hay categorías intermedias. Pero a mí me parece que con relación a este punto, el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género de 25 de noviembre de 2020 es todavía mucho más rico. ¿Por qué? Porque derrumba esta dicotomía o la derrumba por completo. Ya se había encargado el protocolo LGBTTI, pero lo hace en mejor medida este último. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el sexo se entendía únicamente por los órganos sexuales externos o bien por los internos, llámese por la existencia de ovarios o bien por la existencia de testículos. Sin embargo, aquí el protocolo ya nos habla cómo hay otras variantes biológicamente entendidas y que no hay una dualidad específica. Nos habla de sistemas endocrinos, por ejemplo, y en este sentido es muy importante cómo un hombre o una mujer no se entiende solamente por si tiene pene o vagina o testículos, sino por su sistema endocrino. Y aquí es entonces donde debemos entender. Si una persona se identifica con un sexo diferente al que le fue asignado por terceras personas en razón de ideas biológicas anacrónicas, ya muy superadas, ¿por qué tendría que seguírsele asignando determinado sexo? Sobre todo cuando la persona decide entrar en una transformación integral. Esto es cuando la persona no solamente se ubica en una posición transgénero, sino cuando se ubica en una posición transexual que desea transformar no solamente aquellos elementos externos, sino desea hacer una transformación porque su identidad de género así se lo indica. Y en ese sentido, pareciera que el seguir llamando a las personas hombres o mujeres no es válido, porque no son las únicas formas que existen. La intersexualidad es un hecho biológica y científicamente demostrado, pero porque además la asignación sexual no depende o no se debe dar por terceras personas. Esa la decide cada ser humano dependiendo de su propia identidad, de sus propias decisiones. Así entonces, yo les diría, por ejemplo, ahorita que nos presentamos, tendríamos que tipificar el transfeminicidio. Yo les diría, no, tenemos que transformar culturalmente a las personas para entender que el sexo asignado no puede seguir siendo la realidad jurídica de nuestro país. Tenemos que respetar la autoasignación sexual y tenemos entonces que mirar a las mujeres trans como eso, como lo que son, mujeres. Y entonces tenemos la posibilidad de hacer interpretaciones de acuerdo al principio de igualdad. Si entendemos todo el desarrollo que se ha hecho para definir lo que es biológicamente dado y cómo ya esta dicotomía no existe y cómo ya no solamente se define por caracteres sexuales externos, entonces tendríamos que entender que mujer no solamente es aquello que tiene vagina y ovarios. Como mujer es aquella persona que decide y actúa y siente y se autocomprende como mujer.
Y entonces cuando vemos, por ejemplo, el feminicidio, el que priva de la vida a una mujer, no vemos una definición, o la definición no puede seguirse interpretando de acuerdo a estos criterios biologicistas binarios. Se tiene que entender de acuerdo a estos criterios interpretativos que respetan la autodeterminación de las personas. Por eso yo diría, no necesitamos tipos penales específicos para transfeminicidios. Los tipos penales son los mismos y además, si entendemos el orden social patriarcal, también vamos a comprender que todo aquello en diversidad sexual que es mal visto es por su origen femenino. Lo que no se decida masculino está mal visto. ¿Por qué? Porque tiene una carga femenina. Las mujeres somos rechazadas. ¿Por qué? Porque tenemos esa carga femenina. Los hombres gays son rechazados porque tienen esa carga femenina. No se rechaza aquello que coincide biológica y socialmente con masculino. El rechazo siempre se centra en lo femenino, en los hombres trans. ¿Por qué? Porque biológicamente se te asignó una identidad masculina y la estás rechazando. ¿Por qué quieres? ¿Por qué no aceptas ser mujer? Entonces creo que tendríamos que diferenciarlo, y todo lo que es autoadscripción, autoasignación por criterios mucho más amplios que los tradicionales, incluso entendiendo el criterio que tiene que ver con lo hormonal y no necesariamente tiene que ver con lo hormonal bajo los estándares tradicionales. Y aquí quiero hacer una pausa con un ejemplo muy interesante que plantea el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que tiene que ver con las mujeres deportistas que si producen cierta carga de testosterona, entonces se les rechaza. ¿Por qué? Porque no cumplen estándares de lo socialmente permitido dentro de un orden social patriarcal. Y entonces tendríamos que respetar esa parte de que no podemos seguirnos basando en estos estereotipos que han generado discriminación. Ahora, hay otras categorías de la diversidad sexual que naturalmente encuadrarían en los crímenes de odio: los hombres trans, los hombres gays, las personas queer, que en un momento dado no encuadran dentro de lo que es el entendimiento de una mujer con perspectiva de diversidad sexual, pero para esto entonces estarían los crímenes de odio. Y tenemos una problemática: no se les puede ver como calificativas. Les voy a dar un ejemplo bien simple. En nuestro Código Penal tenemos distinción entre abuso de confianza, robo, fraude y administración fraudulenta. Todos estos delitos atentan contra el patrimonio, pero las formas y los mecanismos a través de los que hace son diferenciados. Lo mismo ocurre contra los atentados contra la vida. No es lo mismo un atentado en contra de mujeres, no es lo mismo un atentado en contra de cualquier persona independientemente de su género o de su sexo, y no es lo mismo un atentado por razones de odio. Y en ese sentido son delitos diferentes. Lo que pasa es que dentro de este orden social patriarcal, el patrimonio pues ha sido fundamental, ha sido uno de los bienes jurídicos más importantes, y por eso el orden jurídico se preocupa bastante de que no le llamen a las cosas por un nombre distinto al que dentro de este rol guarda. Pero cuando estamos hablando de valores de la diversidad y de grupos desventajados históricamente, entonces las cosas cambian y el rechazo viene en automático. Pero aquí entonces me parece que tendríamos que ver las posibilidades de interpretar hasta dónde alcanza el feminicidio y las posibilidades de que los crímenes de odio tampoco sean homicidios calificados, porque su génesis es distinta. La razón por la que privas de la vida a otro en unas circunstancias sin especificidad es muy diferente a cuando se priva de la vida a una persona por razones de su orientación o de su identidad sexual o de su expresión de género. Ahora, un punto delicado que tenemos, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, es que si bien es cierto, los crímenes de odio están calificados, la pena se agrava, lo cierto es que además, insisto, de que su génesis es diferenciada, de que no tendrían por qué únicamente formar un agravante, sino ser un tipo específico,
no tienen una pena agravada adicional. Les quiero explicar un poquito más claro. Hay un capítulo o un artículo que nos dice qué conductas de homicidio de lesiones son calificadas y las establecen varias fracciones. Cuando se sanciona nos dice, de estas a estas le vas a aplicar tanta pena y de esta fracción a esta fracción le vas a aplicar tal pena. Y se excluye la fracción correspondiente al odio, de tal manera que se sanciona como lesiones o como homicidio simple. Entonces, tenemos en cuanto al reconocimiento de que es un delito que se le debe mirar de manera diferenciada, a mi criterio, insisto, no de manera correcta, porque debería ser un tipo especial, pero que cuando nos vemos frente a la pena, entonces, pues, se vuelve a notar la indiferencia por proteger de manera integral a estos grupos socialmente desventajados. En resumen, quiero decirles que no podemos mirar el protocolo de manera aislada. Tenemos que mirarlo con los avances del protocolo de género, cuando, sobre todo en la parte que nos define lo que es el sexo por razones biológicas, porque esto nos va a permitir proteger de una manera más amplia a las personas de la diversidad sexual y particularmente a las personas transexuales, a las personas intersexuales. Y luego, por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia en el Estado da capacitación constante sobre estos temas. Esto no es suficiente. Debe haber una lucha, debe haber actividades del Estado de sensibilización, de difusión. Me parece que además en estos casos siempre debe haber un escrutinio, se tienen que buscar mecanismos de escrutinio porque la transformación no se logra únicamente con el protocolo. Y les quiero dar un ejemplo. Hace poco me invitan a un foro precisamente sobre personas de la diversidad sexual y asumíamos que estábamos personas expertas. Y una persona experta decía, bueno, el primer problema que tenemos es que no existe el transfeminicidio. Y yo le decía, bueno, y dice el que priva de la vida a una mujer, o sea, una mujer trans, entonces para ti no es una mujer. Entonces, fíjense cómo entre las personas que conocen los protocolos, no es entre aprendértelo, conocerlo, saberte lo que dice y bajarlo a un caso concreto, hay una barrera. Y tenemos que encontrar la forma de destruir esa barrera. Creo que además los perfiles de los servidores y las servidoras públicas tienen que mirar esta parte. ¿Qué capacidad tienes de aprender? Sí, pero ¿qué capacidad tienes de hacer tuyo este conocimiento y aplicarlo al caso concreto? De mirar cómo discrimina esa posición, esto es, no poder hacer tuya, esa forma en cómo se vive la discriminación. Yo creo que me pasé un poco del tiempo, pero también siento que es un tema en el que el abordaje todavía tiene mucho por hacerse desde el punto, tengo todavía 2 minutos, gracias, desde el punto de vista teórico, es decir, y entonces qué bueno que me quedan 2 minutos porque lo puedo recapitular. Esto es, en el abordaje teórico, vamos a partir de lo que biológicamente es, entra en determinada categoría, e insisto, incluso el protocolo LGBTI se ha quedado atrás. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es conceptualmente replantearnos lo que es una persona femenina, una persona masculina, una persona intersexual y una persona que simplemente no tiene una identidad definida entre un sexo y el otro. Y luego tendríamos que replantearnos, ¿cómo estamos capacitando? ¿Estamos únicamente hablando de lo que dicen los protocolos o bien lo estamos planteando en el caso a caso? Yo les platicaba de un asunto en el que el Ministerio Público da razón de un hombre que se encontraba tirado en el suelo vestido de mujer. Era una persona que tenía cierta situación, estaba viva, ni siquiera le preguntan su identidad sexual.
ni siquiera hubo en el trato una precaución para definir estos temas. Entonces, la enseñanza debe ser de los contenidos, la enseñanza debe ser a través del sistema de casos, pero sobre todo debemos mirar a quién estamos enseñando. Y entonces la selección de los operadores debe atender a perfiles idóneos susceptibles de tener sensibilidad con relación a estos temas y en general a mí me parece que esto implica sensibilidad a todos los temas de personas históricamente y materialmente desventajadas. Les reitero mi agradecimiento y sigo a sus órdenes por si hay alguna inquietud sobre la cual quieren que profundicemos. Muchas gracias, Rosel. Muchísimas gracias, jueza. Lo que nos ha comentado ha sido la lucha durante tantos años de que hemos tenido que implementar talleres de sensibilización para servidores públicos, para procuradores de justicia, y lo vamos a tener que seguir haciendo porque esa es una herramienta que va a ser útil para que ampare nuestros derechos como personas trans. Así es que vamos a seguir con el conversatorio. Y a continuación vamos a recibir el mensaje de Fátima IBP, organización pionera en la defensa a la salud y a la dignidad de las mujeres trans y trabajadoras sexuales de Chihuahua. Y para eso tenemos a la licenciada Mariana Contreras Quintana, que es licenciada en Trabajo Social de profesión, egresada de la Escuela de Trabajo Social del Estado, colaboradora de Instituciones Fátima desde el 2012, integrándose como practicante prestadora de servicio social, promotora de salud en proyectos de prevención, directora general y representante legal, comprometida con la causa y conseguir brindando apoyo a las personas que viven con VIH y promover la participación de la comunidad en la prevención. Vamos a escucharla. Adelante, Mariana. Hola, primeramente pues mucho gusto, muchas gracias por invitarme a participar en este conversatorio. En lo que a mí me compete pues es platicarles un poquito de cómo ha estado Fátima como institución colaborando con esta población. Si bien es cierto, como ya lo mencionaste, Fátima pues es una organización, una institución de beneficencia privada que nació y se crea con la misión de promover la participación de la comunidad en la prevención y tratamiento del VIH y SIDA, y asimismo como proporcionar pues un apoyo integral a las personas que viven con esta problemática y tratar de mejorar su calidad de vida. Por ello, pues en Fátima se implementan pues algunos programas, proyectos dirigidos a diversos grupos sociales en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Y pues se ofrecen algunos servicios profesionales totalmente gratuitos y confidenciales por la misma problemática, ¿verdad? Porque por el tema que nosotros tratamos, pues aún existe mucho estigma y discriminación. Consideramos que las mujeres trans aún son una población sumamente o se considera de las más discriminadas y con más falta de oportunidades. Es por eso que junto con otras instituciones y organizaciones se ha tratado de hacer frente tanto al impacto social e individual y se han desarrollado algunas estrategias de atención integral en coordinación pues con estas instancias que trabajan principalmente con este tema, ¿verdad? Desde Fátima, pues nosotros, ¿qué les podemos apoyar? En brindar apoyo tanto como asistencial, como psicológico, se les proporcionan algunos insumos de prevención dentro directamente a los puntos de encuentro, de diversión y de trabajo de las poblaciones clave, entre ellas las chicas o mujeres trans y personas trabajadoras sexuales. Se les proporcionan los insumos preventivos, como ya lo mencioné, como lo son los condones y lubricantes, pero asimismo se les brinda toda la información acerca de la prevención, tratamiento, y se les oferta ahí mismo
las pruebas rápidas de detección de VIH, de sífilis, de hepatitis. Junto con ello, pues otorgándoles un servicio de orientación, consejería, canalización, gestión, dependiendo de cada uno de estos casos, ¿verdad? Ya que al hacer los encuentros cara a cara, pues te das cuenta de todas las situaciones por las que cada una de estas personas está atravesando. Al hacer este clic, generas un vínculo de confianza y es cuando se nos permite a nosotros como organización entrar un poco más y poder apoyarles a ellas a buscar y luchar por sus derechos. Es por eso que a lo largo de los 23 años que Fátima lleva trabajando, pues se ha enfocado mucho en la lucha de la defensa de los derechos humanos de las mujeres trans y personas trabajadoras sexuales. Ahorita, como ya lo mencionaban, ¿verdad? Por el primer aniversario luctuoso de Mireya se deciden hacer una serie de acciones y es por eso que estamos aquí. Y me gustaría mencionar lo que se ha logrado a través de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses AC en colaboración con Fátima IBP. Y pues por mencionar algunas, les puedo decir que a pesar de las dificultades y situaciones adversas que se han presentado a lo largo de los años, queremos reconocer algunos de los logros a través del trabajo constante y comprometido, tanto de Mireya Rodríguez como de sus compañeras. Estos logros fueron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado emitiera por primera vez una recomendación a la Dirección de Seguridad Pública de la ciudad de Chihuahua para que cesaran sus arbitrarios operativos en contra de ellas. Una más, se derogó el bando de policía y buen gobierno del Estado y se aprobó la Ley de Justicia Cívica para Chihuahua, logrando la eliminación de la criminalización del trabajo sexual. Asimismo, participó en la creación del programa de atención integral a personas trabajadoras sexuales y colaboró desde su trinchera para que el registro civil, aceptara el cambio de identidad de género. Por lo cual consideramos que fue una pieza clave en la organización de los encuentros estatales de mujeres trans. Como ya antes se mencionó, el primero se dio en el año 2017, posterior a él, en el 2018, se efectuó el segundo encuentro estatal. Pues ahorita nos sigue llenando de rabia e impotencia los hechos violentos que siguen ocurriendo en esta ciudad, ¿verdad? Y no solo aquí, sino también en el país, sin que haya un vestigio de justicia y mucho menos de paz en el futuro. Por ello, exigimos a las autoridades que se capaciten y se sensibilicen en el trato hacia las personas de la diversidad sexual y cesen de inmediato con sus prácticas discriminatorias y humillantes que solo revictimizan y causan daño emocional a los dolientes. Desde Fátima, nuestro apoyo y compromiso para seguir exigiendo los cambios que la sociedad requiere para el hostigamiento y ataque hacia la comunidad LGBTI+ de Chihuahua, para que todo esto cese. Pues es el continuar ofreciéndoles nuestros servicios, en nosotras seguirnos capacitando para brindarles una orientación más concreta, eficaz, y que ellas puedan eliminar estas barreras o limitantes que hasta la fecha se les siguen dando. Yo quedo a la orden de manera personal, tanto institucional, para que si alguna de ellas tiene alguna situación adversa, con confianza se acerquen a la institución y manera de poder apoyar. Si no es de manera interna, buscar dónde canalizarlas con la intención de que ellas reciban y atiendan la necesidad por la que están pasando. Quedo a la orden. Si tienen alguna duda, pues ya saben, me la hacen llegar a través del chat o de manera directa. Gracias.
Muchísimas gracias, licenciada Mariana. Definitivamente es una gran labor la que ha hecho Fátima, porque siempre se ha impulsado este trabajo desde la organización de la sociedad civil. Así es que qué buen trabajo y vamos a seguirlo haciendo en conjunto, que yo creo que es uno de los ejes principales, trabajar en unidad. Y a continuación vamos a tener el planteamiento de la situación de los derechos humanos de las mujeres trans y trabajadoras sexuales de Tamaulipas. Y para ello nos vamos a tener una gran participación de Ana Karen López Quintana, que es presidenta del Consejo Directivo de Tamaulipas Diversidad Vida Trans AC desde diciembre del 2009. Organización de la sociedad civil con mayor representación en el estado de Tamaulipas, activista y defensora de derechos humanos. Adelante, Ana Karen. Ana Karen, ¿estás por ahí? Creo que no, ¿verdad? A ver si alguien le tiene su... ¿Perdón? Voy a buscar a Ana Karen porque sí estaba conectada. Ok, parece que sí. Y podemos comentar que el trabajo que se ha hecho desde la sociedad civil ha sido una gran herramienta para empujar nuestros derechos, tan solo como lo hemos logrado en la Ciudad de México, que aunque ha sido muy centralizado los logros, pero ha sido a través de ese trabajo. Así es que hay que seguir pugnando para que existan estas asociaciones donde tengamos herramientas de ayuda. Y yo creo que en lo que podemos rescatar a Ana Karen o su conexión tal vez, vamos a dar a la siguiente personalidad y luego regresamos con Ana Karen. ¿Qué les parece? Bueno, muy bien. Entonces vamos ahora con la situación de los derechos humanos y de las trabajadoras trans del estado de Nuevo León. Así es que vamos con Pamela Catalino Guajardo, que esperemos que esté por acá también, que es directora del Centro de Salud Sexual VIH y SIDA AC desde Nuevo León. Adelante, Pamela. Claro que sí, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Y sí, les saludo desde ahorita, desde el municipio de Linares, Nuevo León, que es un municipio que está alejado del área metropolitana de Monterrey, se conoce como la región citrícola de Nuevo León, y trabajamos en 7 municipios de esta región, como son Linares, Gualahuises, Montemorelos, General Terán, Allende, Santiago. Has cerrado tu micrófono, Pamela. Ábrelo para escucharte. Pamela. Ahí ya estamos. ¿Me escuchan? Continúa. Correcto. Entonces, hemos trabajado con algunas otras instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil con el tema relacionado al trabajo sexual. Hasta ahorita he sido otra de las pioneras. Sé que hay una persona, me comentaba un compañero, que fue una de las mujeres trans que hizo una organización de la sociedad civil aquí en Nuevo León. Después la hice yo en el 2014 y todo esto repercutió desde que empezamos a trabajar desde el 2008 con el tema del trabajo sexual en mujeres trans. Les voy a platicar, por supuesto, de algunas experiencias que hemos tenido en el trabajo sexual, algunas compañeras y yo, pero también platicarles de algunos sectores, porque sabemos que ayer le comentaba a una chica con Laura que en diferentes lugares o municipios se vive el trabajo sexual diferente, como desde las que trabajan en las páginas de internet o las que trabajamos en la calle.
Y bueno, esta asociación, les digo, empezamos de 2009 y algo que sí nos conmovió mucho, pues primero fue que muchas de las compañeras empezaron a fallecer por enfermedades oportunistas asociadas al SIDA, compañeras en el trabajo sexual, donde yo acababa de llegar, llegué a los 16 años al trabajo sexual y vi que nadie les hacía caso, no llegaba a la Secretaría de Salud a hacer promoción, no había nadie que les ayudara. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no hacemos algo para poder llegar con las instituciones de salud, con la Secretaría de Salud específicamente, para decirles cuáles son nuestras necesidades? Empezamos a trabajar con promoción del COESIDA del Estado de Nuevo León. En su momento estaba la doctora Olga Lidia Carranza Navarro, ella es doctora en Ciencias Sociales, y nos prestaban el condo móvil para llegar a los bares y cantinas y a los puntos de encuentro en el trabajo sexual para poder hacer las detecciones oportunas de algunas infecciones de transmisiones sexuales, incluyendo también el VIH o el SIDA. Y esto nos fue ayudando a detectar a un buen de población de compañeras trans en el trabajo sexual y algunas que no estaban en el trabajo sexual a que pudieran llegar o a tener acceso a los servicios de salud. Como en eso del 2011 al 2013, pues empezaron a llegar otras administraciones municipales donde le señalaban a algunas compañeras que si no tienen una tarjeta sanitaria no podían trabajar en el trabajo sexual. Creo que esa tarjeta sanitaria está en el artículo 377 de la Ley General de Salud, donde les dice que aquella persona que tenga una enfermedad transmisible tiene que ser regulada por la regulación sanitaria y que esto nos lleva primeramente a la estigma por instituciones gubernamentales y que nos ha afectado demasiado porque imagínense si nos llegan a encontrar que, bueno, el reglamento del policía y buen gobierno, que es el que nos ha criminalizado desde hace mucho tiempo todavía, nos hacían revisiones en los bolsos y si nos encontraban condones y por supuesto la tarjeta sanitaria, pues era una falta administrativa, una falta a la moral porque estábamos ejerciendo y le ponían por ahí la prostitución, que es como está en los reglamentos internos municipales y que esto nos ha fregado demasiado porque muchas personas tenemos que emigrar a otros estados y no estar en nuestro espacio por la criminalización de esto. Igual les comento los condones y nos han acusado también de exhibicionismo por la vestimenta femenina o porque tenemos o expresamos nuestra conducta de género femenina. Entonces nos hemos dado cuenta cómo se ha criminalizado demasiado desde hace mucho tiempo el género femenino. Entonces ahora, siendo una mujer trans, pues es mucho más criminalizada por los roles de género o las conductas del género femenino. Y esto nos afecta demasiado, les digo, porque no está trabajado desde las instituciones la sensibilización en el tema de derechos humanos, y me refiero a toda la población. Trabajamos con un protocolo de atención o un protocolo de prestación de servicios médicos con el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2017. Es un protocolo que les ha ayudado, según a las instituciones de salud, a saber cómo llegarle y atender a las poblaciones LGBT. Y bueno, es hoy que no ha llegado este protocolo a ningún servicio de salud, no ha llegado tampoco a primer nivel de atención. No sé por qué, pero esto sigue afectando demasiado el acceso a la salud a las compañeras trans y compañeras que nos dedicamos al trabajo sexual. Después tenemos los derechos humanos. Hemos estado trabajando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Nuevo León. Tenemos un convenio también con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para ahora empezar a trabajar en sensibilizando a las compañeras trans que tengan ese empoderamiento, que conozcan y que defiendan sus derechos humanos. Pero
nos hemos acercado a los municipios que nos corresponden y solamente hemos tenido ese rechazo de que, bueno, ¿cómo le vamos a hacer caso a una trans o esa referencia de cómo le vamos a hacer caso a un hombre vestido de mujer? Y que hemos escuchado este tipo de comentarios por regidores. Incluso he sido amenazada por un diputado federal. Este diputado me manda a amenazar, no él directamente, pero sí con algunas personas, solamente por exigir que está trabajando en el tema de los derechos humanos. Su esposa, que su esposa está como responsable en una comisión de cabildo, regidora, con la Comisión de Derechos Humanos, y le hemos exigido, oye, pues voltea a ver, nos vamos a hacer algo favorable, y solamente ha sentido que le molesta, o le ha causado esa molestia, que nos ha mandado a amenazar. Nos cambiamos ya a otro municipio precisamente por esto, pero seguimos como quiera en contacto con la red que tenemos de mujeres trans que nos conocemos o que hemos sido compañeras en algunos lugares o municipios donde hemos trabajado en la prevención del VIH y también en los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales. Y bueno, les digo, estamos ahorita fuera del área metropolitana de Monterrey. Son municipios muy conservadores porque estamos en municipios muy pequeños donde la gente no está muy, ¿cómo les diría? No conocen mucho la ciudad. Entonces, ahorita tratamos de anclarnos en nuestros espacios y donde nos corresponden nuestros municipios, de donde somos originarias, para estar por aquí. Ahorita escuchaba algo muy interesante porque nosotros también hemos trabajado con promover lo que es la identidad de género legal, donde algunas compañeras y compañeros han cambiado su identidad de género. Y ahorita escuchaba a la jueza María Alejandra, pues en un tema muy interesante, pero que hablaba de las feministas que han trabajado el tema del aborto, pero nosotros hemos tenido también algunos compañeros hombres trans que se han embarazado. Aquí en Monterrey tenemos a unas personas que trabajan el tema del aborto, dos chavas feministas, lesbianas, que han trabajado muchísimo este movimiento, y sí hemos acompañado también a los hombres trans que también han luchado por esto, porque algunos están en el trabajo sexual, algunos han adquirido también el VIH porque, pues bueno, han estado en aplicaciones de encuentro, en el trabajo sexual, no conocen el tema del VIH, y hemos familiarizado un poco algunos cuantos compañeros que han trabajado también este tema. Y bueno, hasta ahorita no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o tengan algún comentario. Yo creo que recapitulamos más tarde para que si podemos hacer estos comentarios o alguna duda que tengamos. Correcto. Entonces, bueno, les digo, tenemos esta asociación trabajando también en lo que son los lugares. Aquí todavía hay zonas de tolerancia. Existen 2 zonas de tolerancia en un municipio que se llama Montemorelos, y después de 40 kilómetros está otro municipio que se llama Linares, que es donde nos han indicado los policías que tenemos que ir a trabajar en ese espacio, pero nosotros no podemos ir a un espacio donde, ¿cómo puede reconocer un policía que tengamos una tarjeta sanitaria que esa sí es válida, pero no es válido el trabajo sexual? Entonces, yo les he comentado en algún momento a algunos regidores de derechos humanos o de salud, ¿cómo puedes avalarme con una tarjeta sanitaria donde ahí sí avalas que yo sea trabajadora sexual, pero no respetas mis derechos humanos como trabajadora sexual? Entonces no respetas mi libertad de tránsito y me acusas de exhibicionismo, de andar en la calle. Entonces, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo puedes avalar con una tarjeta sanitaria que se haga válido que yo sea la trabajadora sexual y luego después, pues no? Entonces esto nos ha provocado muchísimos problemas.
en algunos años todavía siguen asesinando algunas comadres. Y todavía ayer que íbamos a hablar de este tema, quería tocar ese tema, pero todavía lo siento muy, muy fuerte de saber que ya no vamos a volver a ver a estas compañeras bueno, que sí las tenemos en nuestra memoria y en el corazón, con los que convivimos por mucho tiempo, y sí nos ha afectado al grupo que tenemos. Todavía nos preguntamos qué ha pasado, ¿no? O qué sigue pasando, y esto nos va provocando esa resiliencia, esa transfobia interiorizada de pensar que qué nos puede pasar, o sea, si estamos tan vulnerables en esto. Igual ahorita que está aquí en Nuevo León el tema de muy fuerte con los pronombres, pues la gente no está preparada en el tema de la perspectiva de género. Si la gente conociera la perspectiva de género, respetaran perspectiva de género, sería algo más incluyente en estos temas. Bueno, hasta ahorita por mi parte es todo. Y ahorita van a hacer algunas preguntas, pues nos echamos otra platicada. Muchísimas gracias, Pamela. Efectivamente, siempre hemos tenido que luchar contra ese estigma que cae sobre nosotras, las trabajadoras sexuales o las personas, mujeres trans que nos dedicamos al show o a la estética, porque además hemos sido orilladas solamente a estas fuentes de trabajo. Pero vamos a seguir trabajando en ello y seguros habrá tema para rato. Y vamos a continuar con este tema y con este mensaje tan importante también que a continuación nos va a dar nuestra siguiente ponente, que es la situación de los derechos humanos de las mujeres trans, pero ahora en Ciudad Obregón, Sonora. Y para ello está con nosotros Fernanda Félix Fragoso, defensora de derechos humanos de las mujeres trans y colaboradora del colectivo Just Fly en la ciudad de Obregón, Sonora. Adelante, Fernanda. Hola Rochelle, buenas tardes. Laura, Leo, Pamela, jueza. Si se me olvida alguien, disculpen. Bueno, lo primerito yo creo que tenemos que tener bien en claro es que la situación de las mujeres trans no es la misma ni aquí, ni en Chihuahua, ni en Coahuila, ni en Monterrey, ni en Nuevo León, ni en ninguna parte, ¿no? Y mucho menos en Chiapas, en Oaxaca, en el DF. En el DF incluso se puede decir que hay cierto avance y ciertos privilegios que acá no tenemos todavía. Aquí en Sonora ya se aprobó lo que es la identidad de género. Pero ¿qué pasa? Solo se puede hacer en la capital del estado. Entonces, las mujeres trans, hombres trans de la sierra, del sur, del norte del estado, tienen que viajar a la capital, lo que implica un gasto que muchas veces no se puede costear. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con los funcionarios, con los políticos, con los servidores públicos que son los responsables de hacer que esto baje de la capital al resto del estado. Hay que tener bien claro algo, los funcionarios públicos no son gente intocable, no son gente mágica, son seres humanos como cualquier otro, y como ciudadanas, como ciudadanos, tenemos el derecho de ir a exigirles, porque para eso están, hay que perderles el miedo. Ellos ganan un sueldo que pagamos con nuestros impuestos, o sea, ya hay que quitarnos de la mente el que, el regidor o el diputado, no. Él está para servir a la sociedad. Si no le gusta, pues que deje el cargo, ni modo. Aquí en Sonora hay otro pequeño plus que yo creo que tenemos en todos los estados fronterizos del norte, que son las mujeres trans migrantes. Muchas veces a estas mujeres trans las dejamos de lado. ¿Pero por qué? Si una persona trans está en mi estado, yo pienso que es nuestra responsabilidad también ayudarla a salir adelante. No podemos abandonarla, no podemos dejarla a su suerte. Tenemos que ponernos las pilas y activarnos para también ayudar a que salgan adelante esas personas. ¿Cómo? Con dinero es muy difícil. Con tiempo sí podemos. Podemos invertir nuestro tiempo en
hacer colectas de comida para llevarles, crear un comedor comunitario, o simplemente ir donde tengamos que ir, ya sea centros de migración, cabildos, congresos locales, para pedir por las personas migrantes, para pedir ayuda por ellas. No podemos dejarlas fuera. Aquí la situación en Obregón es un día por la falta de cultura y de sensibilidad de los funcionarios públicos. Es algo que, disculpen, se me anda cayendo esto. Es algo que tenemos que fomentar, ir a los ayuntamientos y a exigir capacitación desde el funcionario que te atiende en la ventana hasta el presidente municipal, pasando por el bando de policía y buen gobierno, comandantes, oficiales, de todo. ¿Por qué? Porque sí se están pisoteando ciertos derechos humanos. Aquí pasó un caso muy curioso que no fue con personas trans, fue con una pareja gay, a la cual arrestaron por darse un beso en un lugar público, en la laguna, que es un lugar muy público donde todo el mundo va a hacer ejercicio. Entonces, se dan un beso, llega la policía, pide refuerzos, los arrestan y se los llevan. Imagínense si a una pareja gay le pasa eso, ¿qué les puede esperar a las personas trans trabajadoras sexuales? Es un tema muy, muy complicado aquí, que tenemos que atacar de raíz, tenemos que ir sobre él y exigir, ni modo. Ya los funcionarios públicos y la sociedad tienen que vernos como lo que somos, como ciudadanas y ciudadanos de primera, no de tercera, de primera. ¿Por qué? Porque también pagamos impuestos, tenemos las obligaciones, pero casualmente no tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿cómo está eso? Hay que atacar de raíz eso y lograr que se mejoren las cosas. Ahorita lo que traemos trabajando muy fuerte es el cambio de bando de policía y buen gobierno de aquí de Ciudad Obregón para quitar palabras ambiguas o fracciones ambiguas que se pueden prestar a la discriminación y aparte seguir ejerciendo presión para que la ley de identidad de género ya baje a los estados, baje a las ciudades sin necesidad de tener que ir a la capital a hacer esto, ¿no? Ay, me cansé. Bueno, yo quiero hacer algo con el tiempo que me queda. Yo no tuve el gusto de conocer a Mireya, pero he escuchado de ella, las personas que sí la conocieron, y me doy cuenta que fue una gran persona. Fue una persona que dejó huella, fue una persona que mucha gente lleva en su corazón, y me gustaría que la recordáramos no por lo que pasó, sino por lo que logró. Me gustaría rendirle un pequeño homenaje cediendo el tiempo que me queda con un minuto, pero no un minuto de silencio, un minuto de aplausos para reconocer su labor, su trabajo y su vida. No sé qué les parezca, si están de acuerdo o no. Maite, ¿qué dices? Sí, estamos de acuerdo. Ese aplauso se va hasta arriba a Regina y a su papá, que tuvo una gran hija, y a la comunidad trans de Chihuahua, que tuvo una gran luchadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda, y esperemos que sí, que llegue hasta allá la buena vibra que uno puede lanzar, pero lo más importante es que sigamos buscando justicia. Y por eso tenemos nuestra siguiente ponente, que es una gran trabajadora también de derechos humanos, y nos va a hablar de la situación de los derechos humanos de las mujeres trans y trabajadoras sexuales de Chihuahua. Y ella es nuestra querida Maite Regina Gardea, directora de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses. Adelante, Regina. Buenos días a todos, a todas y a todes. Pues Apaga tu micrófono.
Algo está pasando con tu sonido que nos rebota. Sí, sí, sí. ¿Está cerrado tu micrófono? Listo. A ver, ya. Continúa. Bueno, pues como les decía, primeramente pues quiero comentarles que aquí se encuentra el papá de Mireya a mi lado y aquí están las chicas de Unión y Fuerza de Mujeres Trans y aliados como lo es Antonio Villegas, Fátima. Pues yo abundar en el tema me es difícil mencionar lo sucedido y el acontecimiento tan desagradable y tan doloroso que ha sido para nosotras, para el papá aquí presente de Mireya, que fue asesinada. Una mujer trans que se dedicó solamente a buscar espacios y dignificar la vida de las trabajadoras sexuales, las mujeres trans y de la comunidad LGBTI+. Fue una mujer con una entereza, con un coraje y con muchos sueños y proyectos de vida, pero se le fueron arrebatados por un arma blanca que usó el presunto asesino. Hoy pedimos justicia y no nos vamos a cansar de pedir justicia por todas las Mireyas de muchos de nuestros países y del mundo entero. Queremos que se respete el duelo hacia su padre, hacia su familia y hacia nosotras. Hacemos un llamado a quienes van a ser en ese momento tomadores de decisiones para que se le haga justicia a Mireya, que tomen en cuenta quién era Mireya, qué representaba Mireya, y también, como ya lo mencionaba la jueza, es muy importante que se integre el protocolo y más en los transfeminicidios. Y no debería de haber, como ya lo dijo ella, ni transfeminicidios ni feminicidios. Simplemente justicia para cualquier víctima de odio. No podemos seguir viviendo estas situaciones de que se sigan asesinando mujeres trans con esa hazaña, con ese odio, y no exista justicia. La justicia no debe ser selectiva. La justicia no debe tener colores, ni la justicia debe estar basada en genitales. La justicia debe estar basada con perspectiva de derechos humanos y de género. La justicia debe ser eso, justicia para todos, para todas y para todes. A lo largo de décadas hemos vivido mucha discriminación, hemos sido laceradas socialmente, gubernamentalmente, simplemente cuesta decirlo, desechadas de un núcleo familiar. Desde ahí somos personas con pocos privilegios de derechos humanos. ¿Por qué? Porque así se nos impone ante una sociedad y ante un gobierno que nos excluye de ser acreedoras a derechos y espacios como cualquier otra persona, ciudadano o ciudadana de nuestro país. Hemos sido excluidas de espacios de salud, de educación, de trabajo, en lo laboral. No tenemos acceso muchas veces ni siquiera a tener una vivienda a lo largo de nuestra vida. Morimos en nuestras casas de renta, muchas en las calles, muchas asesinadas, muchas envueltas en adicciones. Cualquier situación no es lo que nos merecemos como personas. Yo creo que es momento de que las autoridades y nuestros gobiernos nos volteen a mirar. Aquí estamos, aquí seguimos existiendo y resistiendo, porque no hemos vivido, hemos sobrevivido. Históricamente, con nuestras inclemencias, no nomás digamos inclemencias del tiempo, inclemencias de ese dignidad de seres humanos. Hemos carecido de tanto y hoy
no queremos seguir careciendo ni de justicia. Queremos justicia para cada una de todas esas mujeres trans que han sido asesinadas a lo largo de nuestro país y que hasta ahorita solamente en el caso de Mireya Rodríguez Lemus hay un presunto asesino detenido. Pero, pues también como lo decíamos el día de la manifestación, no queremos que revictimicen a la víctima. No queremos que digan que fue un crimen pasional. No queremos que tampoco victimicen y digan que el presunto asesino tuvo razones para hacerlo. No hay razón para asesinar a nadie, y mucho menos por odio. También exigimos a nuestras autoridades que nos escuchen y que realmente enfoquen, lo vuelvo a repetir, hagan justicia por medio de derechos humanos. Somos muchas las que todavía estamos en las calles, somos muchas las que seguimos luchando para conseguir un espacio. Pido que también se legislen leyes con perspectiva de género, donde también incluyan a las mujeres trans. Basta de simulaciones de aceptación para nosotras. Basta de simulación para las personas trans. También sufrimos, también carecemos, también nos duele, también consumimos. Y desde el momento que yo voy y compras un chicle en cualquier comercio, estoy contribuyendo al funcionamiento del país al que pertenezco. Y como tal, se me deben garantizar mis derechos humanos, sociales y también de ciudadana. También están tantos temas trans, están las mujeres trans que pertenecen a culturas, a etnias indígenas, mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, las mujeres trans no binarias, están las infancias trans. Falta mucho jurídicamente, pero yo creo en mi país, creo en mis gobiernos y creo firmemente en que esto va a cambiar. Desen la oportunidad de conocer e informarse sobre el tema de la comunidad LGBTI+. No queremos quitarle los derechos a nadie más, solamente estamos exigiendo los derechos que legítimamente nos corresponden como personas. Son derechos que nos corresponden por ser humanos y humanas y humanes. Pido con este grito de coraje, de tristeza que nos embarga a un año del horrendo y doloroso crimen de nuestra hermana Mireya, a todas nuestras autoridades y a nuestros jueces que se van a encargar de dar el veredicto en el juicio de nuestra hermana, que realmente lo hagan con perspectiva de derechos humanos. Y como lo he dicho y lo seguiré diciendo, justicia para Mireya y para todas las Mireyas del país y del mundo entero. No tengo nada más que abordar, era mi aportación, les agradezco el espacio y desde Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses AC hacemos el llamado, justicia para Mireya. Así es, gracias Maite. Regina, justicia para Mireya y para todas. Y a continuación vamos a tener un mensaje también muy importante porque es retos y oportunidades para el acceso a la justicia de Mireya Rodríguez y las víctimas indirectas por su transfeminicidio. Y para esto vamos a tener a la abogada Laura Hernández García, que es coordinadora del consultorio virtual Arturo Díaz Betancourt de Letra S, SIDA y Cultura y Vida Cotidiana AC, y secretaria de Derechos Humanos e Inclusión Social de Movimiento Ciudadano, y además abogada de la familia de Mireya. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias, mi querida Rochelle. Bueno, como abogada de la familia, como abogada del señor Jesús Rodríguez y también abogada de las mujeres trans y no. Nos está dando rebote, Laura. A ver. Tu micro.
¿Sí me oye? Ahora sí. Da rebote, hay algo abierto. A ver, creo que ya no hay rebote. Muy ligerito, pero hay. Ya hasta apagué el celular, ya se va por ahí. Muy bien. Se lo regalo al papá de Mireya en este momento. Bueno, pues como abogada del papá de Mireya, de la familia, y digo de la familia porque las mujeres trans de Unión y Fuerza, de mujeres trans chihuahuenses, son la familia de Mireya. Tania, Viridiana, Alexa, espero que no me falte nadie por acá. Karen, Jessica, todas son familia de Mireya. Ustedes saben que en la comunidad LGBT nosotros hacemos familias extendidas, no solamente la familia nuclear. Bueno, desde Letra S, desde el consultorio virtual, que somos varios abogados, son 7 abogados, 11 promotores y promotoras, para nosotros nos mataron a un miembro de nuestra familia. Mireya era y es de la familia de Letra S, de la familia de Unión y Fuerza de Mujeres Trans. Y voy a platicar un poco sobre lo que estamos ahorita haciendo y lo que se está haciendo desde el trabajo de acceso a la justicia. Por eso estamos en este conversatorio, porque creemos que el no visibilizar este caso es no visibilizar a todas las muertas y a todos nuestros muertos LGBT, a nuestras mujeres trans, también a las mujeres cisgénero que diariamente matan en este país, que nos están matando. Y bueno, hay que afrontar la realidad, pero también ver las oportunidades. En un principio, cuando llegamos a Chihuahua, Leonardo, con Fátima, con el papá de Mireya, con Regina, que hizo un trabajo excelente para que el caso se pudiera llevar conforme a derecho y también con debida diligencia. Fue fundamental el actuar de sus hermanas trans. Y desde la Fiscalía de Derechos Humanos se tomó el caso, no desde la Fiscalía de Género, porque Mireya Rodríguez, además de ser mujer trans, es trabajadora sexual y defensora de derechos humanos. Y como ustedes saben, los defensores de derechos humanos y defensoras de derechos humanos y periodistas son una de las poblaciones que más se nos mata en este país por el trabajo que realizamos. Eso es muy importante de decirlo. Y como defensora de derechos humanos y que también me siento parte de la familia de Mireya, no podíamos dejar que esto pasara así. Y no queremos a ninguna más muerta. Y queremos que esto sea un antes y un después. Y así se lo manifestamos al fiscal general de Chihuahua. Y también al fiscal Francisco González, que es el fiscal especializado en derechos humanos y desaparición forzada. Y también en ese momento al titular de la unidad de investigación y ahora a la titular, la maestra Mirel. ¿Y qué es lo que les comentábamos a ellos? Que se tenía que hacer desde una perspectiva de género, pero también con un enfoque de derechos humanos y también que fuera interseccional. Eso es muy importante. Y que se analizara el contexto de las circunstancias. ¿Por qué? Porque el contexto en el que trabajan, en el que viven las mujeres trans, ellas lo conocen perfectamente, son las protagonistas de esta historia. Y de tantas historias como hay en Nuevo León, como hay en Tamaulipas, como hay en Sonora, y en todos los estados del norte de este país, y en los estados del sur y del centro. Tienen particularidades, pero el punto común es la exclusión, es el rechazo, es la vulnerabilidad a sus derechos. Y aquí, pues estamos apelando ahora a esto, a que nos unamos para pedir justicia, pero con las herramientas que tenemos. Queremos que se visibilice, por eso están aquí con nosotros, cuál es el papel de la Fiscalía, cuál es la importancia de que la Fiscalía tenga un vínculo a las víctimas indirectas y a sus representantes. El trabajar con las familias, el trabajar con las víctimas indirectas es fundamental también para hacer llegar a la Fiscalía y al Ministerio Público para la investigación elementos que no se conocen. ¿Por qué? Porque se está empezando apenas a incidir en que se haga justicia. El protocolo de diversidad sexual de la Corte es un instrumento, como ya lo mencionó la juez Ramos, que ahí está y que hay que utilizar,
Pero tenemos que ensuciarnos las manos y los zapatos, como decía también un activista que falleció en Mérida, que es Carlos Méndez. No podemos ser activistas ni defensores de escritorio. Tenemos que estar en el campo. Tenemos que estar ahí con las víctimas. Tenemos que hacer todo el trabajo necesario. Y así lo ha hecho Fátima, que todos los días salen a campo, todos los días trabajan con las poblaciones, con las familias, con los pares. Y aquí no va a ser la excepción en el Poder Judicial ahora que el caso va al Poder Judicial y que se va a tratar en tribunales. México es un país en el que tiene una tradición que a partir de la reforma de 2011 de derechos humanos, pues el Poder Judicial ha prestado atención sobre el sistema interamericano, las sentencias de la Corte Interamericana, el control de convencionalidad en diferentes instancias. Y esto no puede ser la excepción tampoco aquí. Tenemos que hacerlo, y dentro del contexto de Chihuahua. Y tenemos que aprovechar esta coyuntura que se tiene al retomar por los juzgados. Hay ciertas instituciones y también ya preceptos y jurisprudencias y precedentes para la protección de derechos humanos, género, y tenemos que hacer historia, se tiene que hacer historia. Estamos obligados todos los actores que estamos involucrados en llevar a la justicia el caso de Mireya y que se le haga justicia el Poder Ejecutivo en sus autoridades, el Poder Judicial y obviamente las protagonistas y quienes estamos acompañando y la sociedad en general, quienes me escuchan a través del Facebook, necesitamos de su apoyo, necesitamos que no se retire la vista de este caso, porque puede ser el precedente muy importante para que se juzgue con esta visión, y lo vuelvo a repetir, objetiva, exhaustiva, interseccional, que se tome en cuenta la expresión de género y también todo, y que se llegue a la verdad de los hechos en el proceso penal, con los estándares que se han llevado a cabo en la investigación de debida diligencia, y que se tomen en cuenta también los análisis de contexto, porque estos son muy especializados y tenemos que llevarlos a cabo. Pues a mí me gustaría continuar, pero sé que tenemos sobre el tiempo, tenemos que terminar a las 2 y quisiera que nos pudiera pues expresar todo lo que ya tienen preparado tanto el fiscal como también también Miren de la unidad, y también el papel tan importante que jugó en la investigación, el acompañamiento de la CEAF, de la mano de su titular, Irma Villanueva. Entonces, tenemos que tomar esto en cuenta. Yo no quiero dejar de mencionar. Las mujeres trans se les excluye, se les discriminaliza, se les vulnerabiliza y se les descalifica. Por lo tanto, en este proceso y en la investigación que se lleva a cabo, no se dio esta situación en la investigación, pero con el trabajo y de la mano de Regina Gardea y de todas las mujeres que integran Unión y Fuerza de Mujeres Trans. Los abogados y los juzgadores somos sus aliados, abogadas y abogados y abogadas de la diversidad sexual, pero que sin ellas, sin las víctimas, no podríamos llegar a cambiar este paradigma. Y estos son cambios de paradigma. Y bueno, también sería muy bueno y muy importante que se conociera la sentencia de Vicky Hernández de Haití, que acaba de sacar en marzo la Corte Interamericana, donde Vicky también era una mujer trans, trabajadora sexual y activista. Tiene diferenciaciones con el caso de Mireya, sí, pero los precedentes que presenta son muy importantes. Y yo le dejaría hasta aquí para poderle dar paso a los ponentes que continúan. Gracias, Rochelle. Muchísimas gracias, Laura, y tienes toda la razón. Tu sapiencia y tu apoyo va a hacer que esto salga adelante. Vamos a ahorrarnos comentarios y a continuación voy a presentarles a el fiscal especializado en investigación de violaciones a derechos humanos y desaparición forzada del estado de Chihuahua. Él es Francisco González Arredondo, que nos va a dar su mensaje en el caso de transfeminicidios de Mireya. Adelante, por favor. Buenos días, comenzaré mi intervención diciéndoles que abordaré
los grandes retos en la procuración de justicia penal que existen en nuestro país, tratándose de casos de transfeminicidios, y esto a la luz del caso de Mireya Rodríguez y la intervención que ha efectuado la Fiscalía de Derechos Humanos de Chihuahua. Para ello, quisiera comentarles que hay un marco importante de la intervención de la Fiscalía, y este es que existen obstáculos y barreras, sin duda alguna, en el aparato de justicia penal cuando se trata de atender casos de violencia de género, y más aún cuando se trata de casos donde las víctimas pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, puesto que es por todos sabido que la discriminación implícita y desde luego la discriminación explícita a la hora de atender estos casos llevan a la impunidad. Históricamente son dos ideas las que subyacen a la hora de tratar casos como estos, y es precisamente la criminalización y la revictimización. La criminalización y la revictimización, en este caso de los afectados. Y es así que llegamos al caso de Mireya. Yo quisiera comentarles que la Fiscalía de Derechos Humanos atendió el asunto a los días en que se presentó el deceso violento, se tuvo conocimiento de ello y se iniciaron las investigaciones conforme a las exigencias que estos casos así lo requieren, lo exigen. La Fiscalía de Derechos Humanos es una fiscalía nueva, es una fiscalía que tiene 2 años de existencia, que se encuentra en ciernes y en fortalecimiento, en donde su personal, agentes del Ministerio Público, policías, peritos, analistas de contexto, es personal que se ha capacitado y se ha especializado precisamente en atender casos que implican violaciones graves a derechos humanos, como el caso de Mireya, en donde Mireya no solo se trataba de una mujer, no solo se trataba de una mujer trans, sino además era activista, defensora de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. La Fiscalía de Derechos Humanos, en su personal, quiero comentarles que ha recibido más de 80 capacitaciones a lo largo de su existencia, todas ellas tendientes a la alta especialización en la investigación y persecución de violaciones graves a los derechos humanos, en la resolución de sus casos. Es una fiscalía que tiene herramientas novedosas como la priorización de casos y como el análisis de contexto, y todo ello fue puesto a servicio de la resolución bajo la debida diligencia del homicidio, del fallecimiento violento de Mireya. ¿Cómo se abordó el caso? ¿Cómo se abordó el caso? La primera premisa, y desde luego fundamental para nosotros desde la Fiscalía, fue precisamente ganar la confianza del círculo cercano a Mireya, de su círculo familiar, de su círculo laboral, de su círculo social, puesto que para nosotros es claro que parte de este esquema de violencia y discriminación estructural y sistémica, pues trae consigo la desconfianza en las instituciones. Y esa desconfianza de las instituciones es parte precisamente de los obstáculos y barreras que se tiene a la hora del acceso a la justicia. Y la Fiscalía especializada a través de su personal trató precisamente de obtener esa confianza. ¿Cómo? Pues a través del vínculo estrecho con la familia, con los amigos, con el entorno laboral que he referido, y ello a través de no solo una comunicación continua, una comunicación constante, sino además fluida, de coadyuvancia, empática, pero sobre todo honesta. Esa comunicación rindió frutos incluso a la hora de el contenido de la investigación, a la hora del avance en la investigación, porque la Fiscalía pudo obtener información de calidad que a la postre resultó decisiva para su esclarecimiento, pero a la vez se estaba cumpliendo con el deber de las instituciones de mantener informada a todas las víctimas indirectas y de que las mismas se sintieran atendidas, y crear un círculo virtuoso que a la postre también fue decisivo, no solo con las víctimas indirectas, incluso a través de sus representantes, como lo fue la sociedad civil, que los acompaña letra S. En ese sentido, se tiene también como
un aliado estratégico en un inicio del caso, la intervención de la CEAVE, quienes a través de sus asistentes victimales, de sus asesores jurídicos, estuvieron trabajando de la mano de los ministerios públicos para establecer las estrategias en un primer momento de investigación y posteriormente de litigio, pero sobre todo el reto mayúsculo, evitar esa discriminación y evitar esa criminalización. La discriminación a través de la revictimización y la criminalización como obstáculo para esclarecer los casos. Como les comento, desgraciadamente la tónica en asuntos de esta naturaleza. Una vez fortalecidos los lazos de confianza con las víctimas, con el entorno, una herramienta fundamental en la atención del caso fue la comprensión del contexto a través del área de análisis y contexto de la Fiscalía Especializada. Se trataba para nosotros de una muerte violenta en donde la línea de investigación tendría que ser precisamente la identidad de género. Y desde luego el activismo en pro de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. El contexto de violencia y discriminación sistémica y estructural en relación a las mujeres trans nos llevaba a que la primera línea de investigación fuera esta. Y desde luego que la estrategia que se construyó sobre el caso iba precisamente en que los motivos de odio, los motivos de violencia en nuestra sociedad estaban detrás del móvil del homicidio. Entonces, este contexto indispensable para la resolución del caso nos llevó a investigar con una perspectiva de género, tomando en cuenta la vivencia de la víctima como una persona transgénero, en donde se debía tomar en cuenta el entorno de discriminación y violencia en el que estaba situada. Y entonces el enfoque era que teníamos una víctima mujer, una víctima transgénero, pero además una víctima que luchaba por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. Una vez teniendo el contexto del caso, lo siguiente fue la priorización. Una de las herramientas de la Fiscalía Especializada de los Derechos Humanos es precisamente la priorización. Esto implica una técnica de gestión que, asociada a la investigación de contexto y con la debida diligencia que existen estos casos, nos ayudan a que durante los primeros días del evento, todos los recursos humanos, materiales, estratégicos, estén destinados a la resolución del caso. Y esa priorización logró que a los 10 días del evento violento se estuviera presentando a la persona presunta responsable, al imputado, frente a los tribunales, imputándole los hechos en el que perdió la vida Mireya. Esto a los 10 días. La herramienta de priorización del caso es una herramienta que sin duda alguna, en casos como estos, en donde se trata de víctimas, en personas en situación de vulnerabilidad, se convierte en la llave del éxito. Mientras el tiempo pasa, la verdad se desvanece y eso no nos podíamos permitir en el caso de Mireya. La priorización nos condujo entonces a una resolución pronta. Claro, esto apoyado en todo lo que hemos venido diciendo, en el entendimiento del contexto y desde luego en el apoyo de las víctimas indirectas y la sociedad civil, en ese puente, en ese círculo virtuoso, en esa sinergia que tendría que darse y desde luego a través de instituciones de asistencia victimal como la CEAVE. Quiero comentarles que el caso de Mireya para la Fiscalía es un caso paradigmático porque nos permitió echar a andar estas herramientas que sabemos son indispensables para atender bajo una nueva época, bajo una nueva vertiente que exige nuestra realidad problemática, violenta y de discriminación tratándose del género. Es un caso paradigmático que sin duda alguna debe de ser tomado como referencia para las demás instancias de procuración de justicia del país, porque herramientas como esta, en el caso Mireya, nos permiten que se pueda avanzar y se puede evitar la impunidad. Y mención aparte en mi intervención, sé que estamos cortos de tiempo, en mi intervención la lleva nuestro vínculo como institución con las víctimas indirectas. Para la Fiscalía Especializada, el caso Mireya nos ayudó a entender que la persecución penal no solo va a través
del aparato formal, rígido, sino tiene que ir de la mano de forma empática con las víctimas, con las indirectas, con las familias, con todos aquellos afectados. En este caso, este delito no tuvo solo un impacto individual, es un impacto colectivo mayor. Y en ese sentido, la Fiscalía destaca en todo momento la necesidad, cuando se trata de atender casos como el de Mireya, de cerrar ese círculo que yo le llamo virtuoso, como se lo comenté en reuniones previas a la maestra Laura Hernández, círculo virtuoso de colaboración, en donde no haya dudas, no haya reticencias entre la comunicación institucional y la comunicación con las víctimas y con la sociedad, sino que sea un solo frente que nos ayude a esclarecer los casos conforme a las exigencias que nos llevan precisamente cuando se trata de personas vulnerables. Retos. Las fiscalías del país deben asomar a estas nuevas técnicas y estrategias de investigación y persecución, la priorización del caso, la comprensión del análisis de contexto, el personal con alta sensibilidad y con alta empatía para las víctimas y ofendidos, el poder abrir las puertas de las fiscalías a la misma sociedad civil y a las víctimas indirectas a través de sus representantes y cerrar esfuerzos también con las instituciones de asistencia victimal como las CEAVES que existen en nuestro país. Creo que el caso Mireya se vuelve referencia porque indica que todos estos ingredientes pueden ayudar precisamente a resolver casos y ayudar a combatir la impunidad y la violencia en casos de transfeminicidio. El caso de Mireya actualmente se encuentra en vísperas de la celebración de su juicio. La Fiscalía solicitará que la condena sea por el delito de transfeminicidio y se espera, con la prueba que se ha recabado y que consideramos es sólida, efectivamente se obtenga una decisión justa, una decisión legal para todos aquellos que se han visto afectados por la muerte de Mireya. Un caso de transfeminicidio que se vuelva también en su calificación jurídica referencia para nuestra comunidad jurídica, para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, fiscal, porque usted es una herramienta muy importante para esta procuración de justicia.